Yo dije que volvía. Yo dije que volvía con otra camiseta y cumplo mis promesas. Yo es que procuro hacerlo cada vez que hago un vídeo en YouTube y digo, voy a hacer esto X día. Y además, este tipo de villanos también merecen su mención, también merecen sus ejemplos. Porque sí, volvemos con los villanos, volvemos con esta lista que era lo suficientemente larga como para hacer dos partes. Y estos en concreto traen mucha tela tanto en libros como en películas, pero si queréis saber quiénes son, sencillo, seguimos con el vídeo. Por allá, vamos por allá. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección de libros. Como ya dije al principio de este vídeo, vamos a seguir hablando de villanos en la literatura, que también se puede aplicar perfectamente al cine. De hecho, se puede considerar esto una lista también para las películas. Porque sí, como dije en el anterior vídeo, este tipo de personajes son hasta necesarios para que el protagonista tenga una razón de ser, una razón de existir, una razón de actuar. Y a veces incluso se llega a empatizar con esta clase de personajes porque se sienten más reales, tienen problemas que se asemejan un poco más en la vida real en comparación con el héroe. Pero bueno, me estoy enrollando como una persiana, vaya novedad, así que vamos ya con esta lista, vamos con el fin. Y bueno, este tipo de villanos no se dan mucho en la literatura, la verdad. De hecho, el único ejemplo que conozco es el que da el artículo, que como en el anterior vídeo os lo voy a dejar en la caja de descripción. Y es la mente superdotada. Es básicamente alguien que tiene un coeficiente súper alto, superior a la media, pero en vez de usarlo para ayudar a la gente, lo utiliza para propósitos egoístas. A veces incluso crueles. Bueno, también se puede aplicar cualquier villano de mentes criminales, de la serie Mentes Criminales, pero estamos en literatura. Vamos con un ejemplo de literatura. Y el del artículo es perfecto. El profesor Moriarty de la saga Sherlock Holmes. Es el único de los personajes que puede igualar la inteligencia de nuestro querido detective. Y le da bastante juego, mucho juego, la verdad. Y bueno, el siguiente tipo de villano es el más durillo de explicar porque es el más real de la lista. El que existe en la vida real. El que muchas personas sufren, este tipo de personas, a lo largo de su día. Y son los bullies. Los que provocan el bullying. Los que llegan a torturar, acosar y humillar a las personas, o sea, en este caso al héroe, explotan sus inseguridades. Hay casos que el héroe se siente que tiene que superarse a sí mismo para derrotar a este villano en cuestión. Hay veces que se queda como un demonio, una cruz que lleva a sus espaldas. Pero no necesariamente tiene que ser de la misma edad que el héroe en cuestión. A veces son figuras de autoridad adultas que buscan un puesto privilegiado para humillar a los que considera inferiores suyos. Y aquí viene un ejemplo que saco de nuevo de Harry Potter y es Dolores Umbridge. No me podéis decir que esta no es una bully. Torturó a Harry Potter por el mero placer de torturarlo. Fue el único de todos los personajes que humilló a nuestro protagonista y no tenía nada que ver con Voldemort. Al menos directamente. Este no está incluido en la lista, de hecho se parece un poco a otro tipo de villano, pero tenía que decirlo, es que es perfecto como villano y es el fanático. Normalmente son los que tienen fe obsesiva, muy obsesiva hacia un culto o hacia una religión,
pero no necesariamente. Son esta clase de personas que sienten admiración enfermiza por otro villano u otro personaje, los idolatran como si fueran dioses todopoderosos y empiezan a hacer cosas en nombre de esa clase de figuras o de esa clase de religión que pueden poner en serios problemas al protagonista, al héroe de turno. Y aquí se me ocurrió un ejemplo que hace años no se menciona y es el de Carlo Ventresca, del libro Ángeles y Demonios de Dan Brown. Tal vez hayáis visto la película y lo conocéis como Patrick McKenna. Nunca he entendido por qué Ron Howard le cambió el nombre, la verdad. Era el villano y era un fanático religioso de los pies a la cabeza. O sea, horroroso. Pero como tipo de villano, no se explota lo suficiente. El que se parece bastante es el perturbado, el que básicamente tiene un problema mental, tiene algún tipo de enfermedad o es que simplemente es un psicópata. Bueno, aquí ya dejamos en debate de si la psicopatía es una enfermedad o no es una enfermedad. En cualquier caso, es alguien que es mejor tenerlo bien alejado, pero muy bien alejado. También son bastante reales en comparación con el bully, bueno, y con el fanático y unos cuantos. Y aquí yo pensé en un ejemplo perfecto que es Annie Wilkes de la obra Misery de Stephen King. Pero claro, Annie Wilkes está perturbada, es una perturbada mental, pero también entra en la categoría de fanática porque está obsesionada con el escritor Paul Sheldon. Digamos que lo interesante de algunos personajes, en este caso de los villanos, es que pueden llegar a entrar en más de una categoría. No están definidos en una sola. Eso es muy interesante y muy chulo a la hora de crear personajes y a la hora de leerlos. Al igual que en el anterior vídeo mencioné a la naturaleza como un tipo de villano que el protagonista, el héroe, tiene que temer o tener en cuenta, también hay un tipo de ente no humano que se usa bastante, sobre todo en novelas distópicas, y es la corporación o sociedad malvada, que es básicamente un grupo que pone en problemas al protagonista, ya sea un tipo de gobierno, un tipo de empresa. Podríamos decir que también una secta podría considerarse en este tipo de categorías. Como ya dije hace unos minutos, a veces un tipo de villano entra en más de una categoría. Aquí se me ocurrió un ejemplo perfecto y es la sociedad ficticia de Panem, de la trilogía de los Juegos del Hambre. Una trilogía que os recomiendo encarecidamente que lo leáis. En su momento se llegó a apreciar detalles que ahora mismo carecen de importancia. Una sociedad desigualitaria total que coge a niños y los mete en una especie de arena para que se maten entre ellos y lo televisa. Más malvado imposible. El siguiente de la lista es un poquito difícil de definir y es básicamente el antivillano. Lo digo porque se parece bastante al antihéroe. Pero mientras que el antihéroe hace actos cuestionables, poco éticos, pero llegan a un fin noble, el antivillano hace... a veces llega a hacer actos cuestionables con un fin que, bueno, a lo mejor no necesariamente malo, pero no ayudan al héroe en cuestión. O que hace actos bastante honorables con un fin cruel y egoísta. Y ahí sí que ponen serios problemas al héroe. Repito mucho la frase, ponen problemas al héroe o al protagonista, pero es que es verdad, es el propósito inicial y primordial de todos los villanos que menciono. Aquí
tengo dos ejemplos. Voy a salirme un poco de la norma de este vídeo. Long John Silver de la Isla del Tesoro es un ejemplo bastante bueno de antivillano, porque para llegar a conseguir sus objetivos no tiene medios o acciones bastante honorables precisamente. Pero el siguiente que quiero mencionar os voy a dejar a vosotros para que opinéis al respecto. Si creéis que es un antihéroe o un antivillano. Y es Daemon Targaryen de Fuego y Sangre, el prota de House of the Dragon. Es muy difícil de definirlo en una categoría, así que os lo dejo en la caja de descripción, o sea, en la caja de comentarios, perdón. Quiero que me digáis qué consideráis de Daemon, si es un antihéroe o un antivillano. ¿Un héroe tal cual? Eso segurísimo que no. Y no puedo acabar esta lista de villanos sin mencionar el típico villano, el que está muy explotado en la fantasía y es el mal personificado. Este no tiene mucha definición, es pura maldad. Ya no tiene ningún rasgo de empatía, no llegas tampoco a empatizar con el villano, quiere destrucción, quiere caos. A lo mejor llegó a tener alguna infancia traumática o que simplemente lo llegaron a forjar de esa manera, pero al final acaba siendo alguien cruel, de oscuro corazón y que no solo pone en jaque al héroe, sino a todos los personajes en cuestión. Yo dije que aquí entraría Voldemort. Y efectivamente acabaría entrando Voldemort, pero creo que todos estamos de acuerdo de que ese mal personificado es nada más y nada menos que Sauron del Señor de los Anillos. Pudo haber tenido algún inicio noble, pero al final acabó siendo ese ser grotesco que quiere poder, solamente poder y nada más que poder. Y que encima en las películas es un ojo. Pero aún así era lo más malvado que te puedes echar en cara. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de la segunda parte de villanos en la literatura. No va a haber más partes, porque hasta donde yo sé no hay más categorías. ¿O hay más categorías? Eso también podéis decírmelo en la caja de los comentarios. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Lo que yo os he dicho, comentar si me faltó alguna categoría. Recordad, ver la primera parte antes de decir te faltó el guapo, te faltó el fanático. Bueno, el fanático lo acabo de mencionar aquí. Te faltó la naturaleza, te faltó el sobreprotector. Primera parte. Y que también decidme si creéis que Daemon Targaryen es un antihéroe o un antivillano. Os lo dejo a vuestra libre opinión. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.